Vamos a ver también qué tipos de políticas públicas existen. Como habíamos mencionado anteriormente, existen varias concepciones, varias aproximaciones, definiciones teóricas respecto a este tema. Sin embargo, vamos a abordar las más comunes que se generan en la praxis, tomando en consideración que existen otras posiciones académicas respecto a esta definición. Podemos decir que agrupamos a las políticas en tres grupos. Las primeras, donde se encuentran las políticas públicas sustantivas y procedimentales, que tienen que ver con el plan de gobierno central o del gobierno desconcentrado, como por ejemplo donde se propone construir infraestructura vial, prevenir y erradicar la violencia de género, reducir el desempleo y el subempleo. Existe un segundo grupo que tiene que ver con las políticas distributivas, regulatorias, autorregulatorias y redistributivas. Estas buscan proporcionar bienes o servicios a determinados segmentos de la población con fines sociales, como por ejemplo asignar presupuesto equitativo según la capacidad de las instituciones de educación superior para fortalecer la educación pública. Por ejemplo, prohibir el cobro de servicios públicos y sancionar a los funcionarios que de manera ilegal realizan tipo de cobros. Puede imponer tasas impositivas en proporción a los ingresos de la población. Y finalmente, las políticas con un enfoque específico buscan desarrollar desde su concepción y atender y priorizar un público específico de manera prioritaria, como por ejemplo reducir los niveles de impunidad de los delitos de violencia sexual a niños, niñas, adolescentes y mujeres a través del fortalecimiento del sistema judicial. También priorizar la atención de niños y niñas en el sistema de salud pública que sufren desnutrición infantil a través del incremento de presupuesto para dicha partida. Puede también, por ejemplo, introducir protocolos de reforma normativa secundaria para sancionar la violencia de género en instituciones de educación superior a través de la formación y capacitación del cuerpo docente, administrativo y estudiantil. Finalmente, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contempla en su artículo 7 una serie de enfoques muy interesantes que se relacionan con la aplicación de las políticas públicas y que te invitamos a revisarlas de manera detallada para su comprensión y estudio. Nada más de manera breve, ¿cuáles son los enfoques que aquí existen? Está el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, el enfoque intergeneracional, el enfoque de integralidad y el enfoque de interseccionalidad. El más importante para efectos de este módulo, para efectos de nuestro accionar, de nuestro ejercicio de derechos como defensores de derechos de mujeres víctimas de violencia, está el enfoque de género, que es comprender la construcción social y cultural de los roles históricos entre las mujeres y los hombres que han sido fuentes de inequidad, de violencia y de vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor de roles y prácticas sociales que permitan y garanticen la igualdad de oportunidades entre personas diversas y sobre todo a una vida libre de violencia. ¿Cuál es el ciclo de una política pública? Las políticas públicas tienen ciclos y los podemos resumir en 5, con la nota aclaratoria que hemos hecho en fases anteriores, que nos utilizamos las aproximaciones más comunes, puesto que existen visiones muy grandes respecto a este tema. Ahora, las políticas públicas en su desarrollo e implementación tienen varias etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La primera tiene que ver con la identificación y definición de problemas. La segunda tiene que ver con la formulación de la política pública. La tercera con la adopción y decisión política de intervención. La cuarta con la implantación y la quinta con la evaluación. En la primera etapa, en la identificación y definición de problemas, el gobierno nacional o el gobierno desconcentrado realiza un diagnóstico situacional respecto a los problemas, necesidades y oportunidades del sector de la sociedad y determina la procedencia de intervenir y atender por parte del gobierno nacional con una política pública para su solución. Por lo general,
Aquí se utilizan los conceptos de agenda, agenda sistemática, agenda política, agenda institucional para atender un tema social en específico a través de una política pública. La segunda etapa que corresponde a la formulación de una política pública tiene que ver cuando ya el gobierno conoce de la existencia de un problema, reconoce la necesidad de intervenir y comienza a trabajar en las alternativas, las propuestas, las soluciones para atender dicho problema o dicha necesidad. En esta etapa deben establecerse metas, objetivos, porque esta es la piedra angular y le da sentido y dirección a una institución a través de políticas y programas. Aquí se deben detectar y generar alternativas pragmáticas, y esto es importante porque para alcanzar resultados esperados en un periodo determinado de tiempo se debe comparar y se debe valorar las alternativas de manera clara y objetiva, y una de las formas más comunes siempre es la relación costo-beneficio. La tercera etapa se encuentra en manos de una autoridad competente, es decir, de los tomadores de decisiones políticas, de decisiones públicas. En este caso, para que una política sea considerada como pública, tiene que ser emitida por una autoridad pública y tiene que ser ejercida a través de medios gubernamentales para su materialización. Ahora bien, aquí es importante nuestra participación. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales podemos incidir, podemos ejercer acciones que permitan promover, exigir y respaldar la actuación pronta de las instituciones para tomar actuaciones públicas que permitan adoptar medidas en una decisión política a través de una política pública. La cuarta etapa, relacionada con la implantación de las políticas públicas, tiene que ver con actividades y procesos que se generan una vez que comienza a implementarse, una vez que se comienza a intervenir de manera pública. Es aquí donde las instituciones, a través de las unidades, de las áreas correspondientes, destinan recursos humanos, recursos económicos, tecnológicos, para poder poner en práctica la política adoptada, es decir, se pone en materia, en ejecución a las actividades planificadas, y también es importante nuestra participación aquí para vigilar la forma en la cual se están cumpliendo los objetivos propuestos, la forma en la cual se están cumpliendo las actividades planteadas, y también para ver el público objetivo al que se está atendiendo con esta política pública. Finalmente, la quinta y última etapa del ciclo de las políticas públicas es la evaluación. Y debo decir de manera anticipada, quizás es una de las etapas con menor atención, es una de las etapas con menor intervención, pero una de las más importantes, porque es determinante para conocer los objetivos de una política pública, si estos han sido cumplidos, si no han sido cumplidos, si han sido alcanzados. Es decir, en este espacio es donde evaluamos y retroalimentamos el proceso de cualquiera de las fases anteriores para conocer en cuáles tuvimos mayor éxito, en cuáles tuvieron mayores dificultades, qué cosas no hacer para la reformulación de la política pública. Es decir, para medir de manera real los impactos positivos, negativos, los efectos provocados en la sociedad a partir de esa política pública, y por supuesto para medir la eficacia y la eficiencia de los mismos.